Buenas tardes, maestra María Lucía Jara y Peláez, de la Maestría en Innovación Educativa de UPAEP. Estamos en la asignatura de Enfoques Pedagógicos y Modelos de Formación Docente. Mi nombre es Emma Selene Ramírez González y voy a presentarles la reseña del libro que leímos, que es El Elemento, de Ken Robinson. Bueno, primero algunos datos sobre el autor. Ken Robinson nació en Liverpool, Inglaterra, en 1950. Fue educador, escritor y conferencista muy destacado. Sus temas son creatividad, enseñanza, innovación en la educación y en los recursos humanos. Su mentor fue Charles Strafford. De hecho, en el libro del Elemento, él relata que a Charles Strafford lo conoció durante su adolescencia. Era un amigo de la familia. Él se dedicaba a la educación y también era una persona muy culta. Entonces, para él fue una nueva ventana de oportunidades y fue quien le dio el camino, los primeros pasos a dedicarse a la educación. Estudió su doctorado en la Universidad de Londres en 1981 y ese doctorado, su tesis doctoral, fue sobre el teatro y cómo el teatro ayuda a los estudiantes. Formó parte del Comité Consultivo Nacional de Inglaterra sobre Educación Creativa y Cultura en 1988. Fue nombrado Sir por la reina Isabel II de Inglaterra en 2003. En ese mismo año fue votado como Business Speaker por más de 200 empresas globales europeas. Falleció en el año 2020 a causa de cáncer. Y tiene muchas frases, pero puse una que me gusta mucho. Todos tenemos talento. El punto de inflexión es cuando amas aquello que haces. El talento tiene que ver con descubrir aptitudes naturales y alentarlas activamente. Entre varias de las ideas que nos da el libro, algunas de las más importantes son las siguientes. El mundo nunca había cambiado tan rápido como lo hace ahora. Y esto se debe a varios factores, pero los más importantes son dos, la tecnología y la demografía. La tecnología en estos últimos años ha avanzado más rápido que durante todo el siglo anterior y la demografía, cada vez somos más y más personas. Entonces, estos dos en específico, estos dos aspectos hacen que el mundo esté cambiando más rápido y por lo tanto él habla de que la educación se debe actualizar para enfrentar esos retos. También en este libro habla sobre que no sabemos cómo serán los trabajos dentro de 50 años, que a los pequeños que estamos educando en estos momentos, la realidad que van a vivir dentro de 50 años va a ser muy diferente por lo mismo que vemos. Entonces, que los dotemos de las mejores herramientas posibles para que puedan hacer frente a eso. Entonces, él habla de ayudarlos a descubrir sus talentos, sus aptitudes, para que conozcan su mejor recurso, que es el recurso humano. Habla de promover en la escuela un espacio para crear, es decir, que la creatividad no la dejemos de lado. Es algo importante para toda la vida y para todas las áreas. La creatividad generalmente se asocia a las artes, pero en realidad también alguien que se dedica por ejemplo, a la abogacía, un abogado, un contador, también cuando tienen que buscar una solución están siendo creativos. La calificación en general que yo le doy al libro es un 9. Es un libro, es un libro muy interesante, fácil de lectura, recomendable. Los ejemplos son casi todos de Inglaterra y algunos cuantos de Estados Unidos, entonces creo que en ese aspecto pudo él haber considerado un par o dos o tres ejemplos de otros lugares del mundo para hacerlo más completo. Pero en general es un libro muy bueno y le doy una calificación de 9. ¿Qué es el elemento? El elemento es una mezcla entre las habilidades naturales que tenemos más el interés, porque puede ser bueno para algo, pero puede no interesarte. Entonces, cuando eres hábil para algo y también tienes interés por hacerlo, ya estás encaminado. Otro paso importante que él menciona para encontrar tu elemento es buscar una tribu, es decir, compañeros con quienes compartas esa misma pasión, ese mismo gusto, ese mismo interés. Otro punto importante que me parece es la dedicación. Todas las historias que nos cuenta tienen en común que tuvieron que esforzarse por lograr lo que ahora tienen. Al inicio tal vez no fue fácil, pero tuvieron que seguir buscando, intentando, tal vez intentaron otra carrera, tuvieron que cambiar de ciudad o de país,
para poder dedicarse a lo que se querían dedicar. De los ejemplos que nos menciona en el libro, los que más llamaron mi atención son en específico dos. El primero, el de Gillian Lane, es el primero que aparece en el libro. Sí leí todo el libro, pero este ejemplo es muy interesante. Se trata de una niña que a los 8 años, en los años 30, en los 1930, la mandan al psicólogo porque decían que tenía problemas de aprendizaje. Entonces, cuando yo lo iba leyendo, me iba imaginando la escena. Mandan a la niña al psicólogo por problemas de aprendizaje. El psicólogo habla con la mamá y le dice, a la niña le dice, quédate aquí, necesito hablar con tu mamá. Y la dejan en la oficina de cedro, libros, la dejan con un radio, con música, salen el psicólogo, la mamá y la están viendo por la ventana. Y cuando ellos salen, la niña comienza a bailar. Entonces el psicólogo le dice a la señora, le dice, su hija no tiene problemas de aprendizaje, su hija es bailarina, llévela a una escuela de danza. Entonces, por suerte, la mamá le hace caso al psicólogo, la lleva a una escuela de danza y más adelante esta persona llega a ser de la Academia de Inglaterra de danza y es muy famosa en Broadway, es quien hace la coreografía de Cats y del Fantasma de la Ópera. Entonces, logró una gran trayectoria en lo que ella era buena, que era la danza. Dice que encontró a más personas como ella, que pensaban que tenían que moverse para poder pensar. Otro ejemplo que me llamó mucho la atención es el de Donald Limskin. Él nació en Estados Unidos en 1947. De niño siempre estaba haciendo cosas. Desarrolló el gusto por las matemáticas, era bueno en la escuela y también le gustaba la clase de arte. Pero dice que empezó a estudiar arte, pero que no se identificaba totalmente con sus compañeros de la clase de arte. Que dibujaba y terminaba y se le hacía aburrido. Pero por alguna situación él llegó a un taller de soldadura y dice, su frase es así, dice, cuando aprendí a soldar, conocí el Santo Grial. Él lo que hizo fue mezclar sus conocimientos de arte con la soldadura y todas sus esculturas son monumentales, son muy grandes y de piezas que van soldadas. Entonces, es interesante cómo el camino que fue haciendo, que no es un camino lineal, sino que es un camino que te lleva, una búsqueda que te lleva por varios lugares. Otras ideas significativas del libro, bueno, nos habla sobre conocer nuestro elemento, eso nos va a permitir ser mejores personas, tener un mejor desarrollo como individuos y a futuro va a generar mejores sociedades. Otra idea enfocada a la educación nos dice, las artes son igual de importantes que las asignaturas como español y matemáticas. Otra idea significativa es que la educación del siglo XXI requiere que ayudemos a los estudiantes a conocerse, reconocer sus habilidades, aptitudes, intereses, talentos y desarrollarlos. ¿Qué relación tiene este libro con la educación en nuestro país? Bueno, en general las ideas de Ken Robinson en este libro y en otros libros y en ensayos son revolucionarias, me parece, son disruptivas. Él se ha atrevido a decir cosas que a lo mejor otras personas no habían dicho sobre la educación. Entonces, él da muchas pautas, porque fue una persona de gran peso, da muchas pautas para la reflexión y la modernización de la educación, tanto del sistema educativo, es decir, las políticas educativas, como la práctica docente. Otra relación que existe con la educación en nuestro país es que desde hace 5 años a la fecha, lo que era la tutoría en educación secundaria pasó a ser educación socioemocional, tocar el tema del autoconocimiento de las habilidades, es decir, el desarrollo del elemento. Otra relación que existe con la educación en México es que él nos invita a reconocer la inteligencia de diversas formas. Hace mención a la teoría de las inteligencias múltiples de Howard Gardner y pues es algo que debemos de considerar para la educación del siglo XXI. ¿Qué otros aprendizajes me deja como persona? Pues en primer lugar, llevar una vida plena, continuar aprendiendo de todo lo que me rodea y disfrutar las actividades que me gusta hacer. En segundo lugar, ayudar a más personas, especialmente a mis alumnos, a encontrar el elemento en sus vidas. Y también, bueno,
menciona la figura del héroe, que es alguien que conoces pero de lejos, y la figura del mentor, que es alguien con quien sí tienes relación cercana. El mentor lo que hace es reconocer, estimular y facilitar tu camino para encontrar el elemento. ¿Qué palabras le daría yo a Ken Robinson? Primero que nada le diría que admiro su trabajo, admiro todo lo que él hizo, todo lo que él expresó. He visto sus charlas TED y me parece muy interesante su manejo del público, cómo llega y le pregunta a la gente, ¿quién se considera inteligente? Y ya van levantando la mano. Él dice que la mayoría de la gente se quedaba en 6, pero dice, pocas personas se atrevieron a preguntarme, para ti, ¿qué es la inteligencia? Entonces, esas charlas te invitan a la reflexión, entonces eso es algo que admiro de él. Le agradezco sus aportaciones a la educación del siglo XXI. También algo que le diría a él es que inspira y promueve mi trabajo en la educación, reconociendo a cada uno de mis estudiantes como un individuo con características y talentos propios por desarrollar. ¿Qué me apasiona de la educación? Pues lo que me gusta mucho de ser maestra es que tengo la posibilidad de apoyar a estos jóvenes con quienes tengo contacto a aprender, a reconocer sus habilidades, sus aptitudes y promover sus deseos de superación profesional y personal. Muchas gracias por este cuatrimestre, seguimos en contacto.